Los temas del Consejo Deliberante, por favor, Verónica. Sí, ayer hubo sesión en el Consejo Deliberante y se aprobó por unanimidad, se trató sobre tablas, una declaración de emergencia y prioridad del uso del agua potable de San Luis con fines higiénicos y de salud pública hasta el 30 de abril del 2023, es esta emergencia. Se prohíbe el uso abusivo o excesivo del agua potable y todas las acciones que indiquen derroche y que no sean de estricto uso humano, como por ejemplo está detallado en la ordenanza, dice decreto dice decreto por error, Mario, pero estaba mal copiado y pegado. Pero eso es lo que te decía yo ayer. Sí, ¿Y lo lo corrigieron? tuvieron que corregir ayer los concejales. ¿Sí? Dice que está prohibido a partir de la entrada en vigencia del presente decreto. O sea, que iban a hacer un decreto y después se arrepintieron e hicieron una ordenanza. Y se olvidaron de corregir. ¿O copiaron del decreto de emergencia anterior? Puede ser también. Bueno, se prohíbe a partir de la entrada en vigencia de la ordenanza lavado de veredas, llenado de piletas, lavado de vehículos automotores, lavado de los frentes de los inmuebles, el riego de las calles, que sucede mucho en las calles de tierra. Y en las de pavimento también, En Verónica. las de pavimento también, riego de plazas, parques, jardines, tanto públicos como privados, y cualquier otro tipo de uso no esencial mientras dure este estado de emergencia. Se autoriza, obviamente, al lavado de veredas sin manguera entre las 6 y las 9 de la mañana a los hospitales, centros de salud, sanatorios, geriátricos, escuelas, bueno, jardines infantes o actividades comerciales del rubro alimentos que necesiten, obviamente, realizar esta tarea de limpieza entre las 6 y las 9 de la mañana. También se autoriza al Poder Ejecutivo Municipal a adoptar todas las medidas urgentes y de excepción con carácter impostergable que se tengan que realizar para el normal funcionamiento de los servicios de la ciudad, Mario. También se faculta a la Secretaría de Servicios Públicos a realizar restricciones y horarios para el uso y el consumo de agua potable, que es algo que se está haciendo ya en varios municipios y que podría llegar a, si se agrava la situación, podría venir a suceder aquí en San Luis esto de que durante algunos horarios no tengamos servicio de agua que llega a domicilios. Esto puede suceder, no hay que descartarlo. Claro que, viste la advertencia que nos hizo Carlos Ponce ayer. El tema de ese procedimiento es la pérdida de, digamos, dificultades para el manejo posterior de las plantas. Sí, porque se complican las redes, entra aire, bueno, sí, no es fácil eso en la ciudad de San Luis, pero bueno, pero podría ser una de las cuestiones que sucedan. También se autoriza para que se realice una campaña de difusión y concientización del uso razonable del agua. Se le comunica al juez de falta municipal para que participe de los operativos y las acciones que vaya a llevar el municipio para que se cumpla esta ordenanza y tome las medidas de multas y de actas que tenga que realizar el juzgado de faltas. Y también se autoriza, Mario, a la Secretaría de Hacienda a la utilización de la contratación directa para hacer efectivo el cumplimiento de esta ordenanza. Así que eso también está autorizado ahora el municipio para hacer contrataciones directas en virtud de esta ordenanza. Ayer hubo dos modificaciones, Mario, que una la propuso Guillermo Araujo, que es un artículo más que se agregó, pidiendo que el Poder Ejecutivo, a través de la Secretaría de Servicios Públicos, brinde informes mensuales al Consejo Deliberante sobre las acciones adoptadas y la evolución de la emergencia hídrica declarada por la presente ordenanza. Así que eso se accedió por parte del oficialismo, Mario, y se incorporó ese artículo, es un artículo más que se agregó, y una modificación en el artículo 6 que pidió la concejala Ailén Chaine del Libres del Sur, en donde se faculta a la Secretaría de Servicios Públicos a realizar restricciones y horarios para el uso y el consumo del agua potable, previa información a la comunidad de estas restricciones, ¿no? Eso es lo que ella pidió que se agregue, que si va a haber estas medidas, se le informe previamente a la gente afectada por estas restricciones o cierre, digamos, del uso de agua, horarios en el uso de agua que se vaya a poder producir. Esto es el texto de la ordenanza, que ayer, como te digo, por primera vez en todo el año, creo, se pusieron de acuerdo los concejales y la aprobaron. Quien estuvo fundamentando este pedido fue
el presidente de la bancada de concejales oficialistas, Juan Martín Divisia, que habló de la grave situación y la crisis hídrica que se está viviendo en virtud del fenómeno de la Niña, que es el que aparentemente está rigiendo en este momento, que es el que establece grandes sequías para grandes extensiones, que sería en este caso para toda la Latinoamérica, ¿no? Sequías muy importantes. Él habló del tema del bajante significativa de los diques, que es la que está produciendo este problema, que son los diques La Florida, Esteban Agüero y Cruz de Piedra, porque son los tres que abastecen a la ciudad de San Luis. Y esto decía ayer en el recinto cuando justificaba este pedido de emergencia hídrica en la ciudad de San Luis. Esta bajante de agua ya se está viendo reflejada en la red porque está entrando mucha menos agua de la cual requiere la ciudad. Hoy lo que quiero hacer, presidente, es un pedido concreto a todos los sanluiseños, a las sanluiseñas, a los puntanos, a las puntanas, a los municipios vecinos, a las escuelas, a los clubes, a las universidades, instituciones públicas, comercios, industrias, ONG, asociaciones vecinales, a todo San Luis. No hay nadie que quede fuera de este pedido, que es que reduzcamos el uso del agua. Tenemos que reducir a la mínima expresión. Tenemos que usar solamente para lo que le necesitamos al agua. Por favor, vamos a tener un problema grave. Ojalá que los pronósticos estén equivocados y que llueva más de lo que dicen los pronósticos durante el verano. Pero estamos en una situación de crisis. Hacer un llamado a todo San Luis, pedir el compromiso de todos. Obviamente a todos los bloques que se han manifestado muy bien, el agradecimiento por el apoyo, a poder votar afirmativamente esta ordenanza, que tranquilamente podría haber sido un decreto, con lo cual fomentar el diálogo en estas cosas como el agua, algo tan sensible que no tiene que tener colores políticos, el uso del agua, pero sí el compromiso de todos los espacios. Tenemos que, yo lo dije, y por ahí tiene otra connotación la palabra, pero tenemos que militar esto entre todas las organizaciones sociales, los clubes, las escuelas, todos los sectores, para poder bajar el consumo. Bueno, esto planteaba Juan Martín Divisia, que destacó el hecho de que el municipio decidió no hacerlo por decreto, llevó la ordenanza, fueron los funcionarios municipales, hablaron con los presidentes de todos los bloques en una reunión el martes pasado, hablando de la gravedad de la situación que se está viviendo con la falta de agua o el ingreso de menor cantidad de agua a las plantas potabilizadoras. Ayer Alejandro Cordido, también del bloque oficialista, Mario, dio detalles que le suministraron los funcionarios cuando estuvieron en la reunión con los presidentes de todos los bloques, que la verdad que son impactantes, ¿no? O para que veamos la dimensión de lo que está pasando. El acueducto, por ejemplo, el acueducto Los Puquios, Mario, que abastece a todo lo que es la planta Aguada de Porredón 1 y 2, que es la que abastece a la mayoría de la parte de San Luis, de la ciudad de San Luis, generalmente ingresan 1.050 litros por segundo a esa planta potabilizadora. Bueno, a raíz de la sequía que se está viviendo están entrando 800 litros por segundo, lo cual viene a generar este problema de que si esto continúa, el tema es que si esta cantidad de agua que ingresan continúa, sí o sí va a tener que haber algún tipo de medida más drástica, como la reducción de horarios en el uso del agua para algunas determinadas partes de la ciudad. Y también dio datos de la cuestión del acueducto que va del dique Cruz de Piedra, que abastece a la planta de Puente Blanco, que es el agua para la zona de las 4 avenidas, dentro de las 4 avenidas de la ciudad, que también está en una situación similar, no tanto como el otro acueducto, pero en ese acueducto, en esa planta potabilizadora de Puente Blanco, generalmente entran 260 litros de agua cruda por segundo, y ahora están ingresando solamente 200 litros por segundo, lo cual es también preocupante. También se refirió a la baja de la cota de los diques, que la verdad que la más impactante y la más grande es la del dique Antonio Esteban Agüero, que está 21,1 metros bajo cota, Mari. Imagínate que lograr revertir esa situación va a costar mucho, tiene que llover mucho, ¿no? Para que se vuelva a prestar un buen servicio a todas las plantas potabilizadoras que dependen de ese dique, ¿no? Porque ese dique abastece a varias localidades, ¿no? Aparte de la ciudad de San Luis. Por eso también muchos concejales insistieron en el hecho de que
se tiene que trabajar en conjunto con los municipios, los otros municipios que están afectados por esta situación. Mucho más grave, como es Potrero Funes, Villa de la Quebrada, Los Molles, bueno, muchas localidades que están sufriendo este tema del agua antes de manera más preocupante que nosotros. Así que, bueno, también se instó a trabajar en conjunto. Y bueno, escuchamos lo que decía Alejandro Cordido ayer cuando ya finalizaba su alocución. ¿Podemos hacerlo después de la pausa, por favor? Bueno, Vamos a la pausa y volvemos entonces con el concejal Cordido. Coro Valinor, música para encender el alma, con una selección de... Bueno, estamos siguiendo el relato de Verónica Miranda acerca de lo acontecido ayer en el tratamiento de la emergencia hídrica en el Consejo Deliberante. Ya habías anunciado, Verónica, al concejal Cordido. Sí, el concejal oficialista ayer habló extensamente, dio estos datos que recién les contaba sobre la situación de los ingresos de agua cruda a las plantas potabilizadoras de la ciudad de San Luis, y también, bueno, agregó esto en el recinto con respecto a la situación también medioambiental que implica lo que está pasando con la sequía en toda la región. Lo que nos ocurre con el agua es una parte más de la crisis climática en la que estamos inmersos todos y todas, que no solamente afecta a nuestra ciudad, pero por supuesto que nosotros estamos pensando, en este caso en particular, en un elemento vital para nuestros vecinos y vecinas como es el agua, y si bien podemos contextualizarlo ahí, tenemos que ser muy precisos al momento de saber que estamos exigiendo al municipio y a los vecinos y vecinas la mayor precaución y la mayor precisión con el uso del agua, sobre todo del agua potable, para que no nos falte en ninguno de nuestros hogares. Y si es necesario tomar medidas, que esas medidas puedan hacerse de manera programada, puedan hacerse de manera que la población esté enterada y siempre extremando de nuevo las medidas para que no nos falte el agua. Ya hemos visto en el verano pasado en algunas situaciones, sobre todo en parte de la zona oeste de nuestra ciudad, que hubieron algunos inconvenientes, que el municipio salió rápidamente a resolver esas circunstancias. Bueno, tenemos que pensar que son situaciones que pueden reiterarse mucho más en un estado de emergencia hídrica que hoy además también pretendemos darle el rango legal. Ni hablar, presidente, que estamos hablando en definitiva de derechos humanos constitucionales vinculados al ambiente, pero que también estamos hablando de los derechos de los propios ecosistemas que debemos garantizar la resiliencia para que puedan seguir también siendo parte de nuestro propio desarrollo como sociedad. También el concejal Lautaro Ojeda del oficialismo destacó el hecho, porque él también, Agustina Gato también, Mario, destacaron el hecho de que San Luis fue pionero en cuanto a a tener un plan de obras hídricas en la provincia con la construcción de los diques, cantidad de diques, represas que se han construido, y que él destacaba, Lautaro Ojeda, de que si no tuviéramos todos estos diques, todas estas obras hídricas que realizó la provincia, la situación hubiera sido peor en la que estamos en este momento. Y por supuesto apoyó esta herramienta. Él dice que es una herramienta que se le está brindando al municipio para que pueda realizar todas las acciones que sean necesarias para poder pasar este momento hasta que lleguen las lluvias, ¿no? Que son cuestiones que son parte de la naturaleza y que realmente son muy difíciles de manejar por los seres humanos. Vamos a escuchar por último a Guillermo Araujo, que habló del bloque Unidos por San Luis. Si bien él dijo que él, por supuesto, que el bloque iba a apoyar esta iniciativa, propuso la modificación que recién les decía, en donde se va a obligar que mensualmente se informe al municipio de las acciones que se estén tomando. Él también instó a no solo pedirle a la población que reduzca el consumo del agua, sino también a las instituciones públicas, ¿no? Que den el ejemplo en cuanto al uso de este recurso tan importante. Bueno, esto decía Guillermo Araujo del bloque Unidos por San Luis. Hace una semana, viendo la situación que es de público conocimiento, la situación crítica que atraviesa no solamente nuestra ciudad, sino nuestra provincia, justamente desde nuestro bloque presentamos un proyecto ante la falta de conocimiento o de publicidad de las acciones pensadas de parte del Ejecutivo por esta situación, ¿no? Que requiere una planificación, una previsión por la situación crítica del agua. En ese sentido presentamos nuestro bloque la semana pasada un proyecto para conocer cuál era la visión y los planes del Ejecutivo. Una semana después llega este proyecto
el proyecto para declarar la emergencia hídrica, que por supuesto, como ya lo hemos charlado, y dada la situación crítica en la que nos encontramos, nos parece adecuado, nos parece correcto, y también pensar que esto es una medida, digamos, es la primera medida que tiene y va a tener que ser complementada por otras de acuerdo a cómo vaya avanzando la situación, y que necesariamente el Ejecutivo tiene que tener un plan y una previsión más allá de esta ordenanza, que también lo hemos planteado en la reunión del día martes. Acá hay dos cuestiones que pueden suceder para aliviar esta situación. Una es la lluvia, que no está dentro de nuestras posibilidades, y la otra sí es el uso correcto del agua. Y en este sentido, tomar conciencia a toda la población. Yo también mencionaría a los gobiernos, gobierno provincial, dependencias nacionales, que demos el ejemplo, porque mal podemos pedirle a un vecino que use correctamente el agua, que no riegue el jardín, el patio, cuando los gobiernos o nosotros mismos como funcionarios públicos no lo hacemos. Entonces también es un llamado a dar el ejemplo para que eso también replique en el resto de la ciudadanía. Bueno, esto es lo que planteaba Guillermo Araujo, que habló por el bloque Unidos por San Luis, pero destacamos entonces el hecho de que fue aprobado por unanimidad, Mario, de todos los bloques, ¿no? Que estuvieron el martes reunidos con los funcionarios municipales, interiorizándose de la situación esta de gravedad que se está viviendo con la sequía, y bueno, por supuesto todos estuvieron de acuerdo y se aprobó por unanimidad. Bueno, muy bien. Muchas gracias, Verónica. Después vemos otros temas que se vinculados